Capítulo 212. Victorias consecutivas. Al ver que su oponente era Jun Che, Lei Sentian evidentemente se sobresaltó por un momento y luego comenzó a reír a carcajadas. Yo no me esperaba que mi primer rival hoy fuera nada menos que tú, mocoso. Parece que este caballo negro va a convertirse en un caballo muerto pronto. ¿Enséñame tus armas? Eso dependerá de si tú tienes la capacidad. Dijo Jun Che indiferentemente. Si el oponente que hubiera dicho eso hubiera estado varios niveles por encima de él, no habría tenido problema. Sin embargo, quien había dicho eso era alguien que estaba solo en el reino profundo verdadero, sin duda, entró en ira de inmediato. Sin decir nada más, agitó sus martillos gemelos, creando dos feroces y extrañas ondas de viento que golpearon directamente el pecho de Jun Che. Los martillos de trueno gemelos de Lei Sentian pesaban 400 kilos cada uno, pero en sus manos eran incomparablemente ligeros y ágiles, y el rugido del viento provocado por los golpes era especialmente profundo y pesado. ¡Ban! 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 6 golpes de martillo incomparablemente feroces fueron bloqueados por completo por el dorso de las manos de Jun Che. Aquellos sonidos concentrados de golpes eran totalmente diferentes del sonido del impacto entre un martillo pesado y un cuerpo humano y eran más como el sonido de un martillo pesado golpeando una roca. Cuando estos 6 golpes aterrizaron, la conmoción apareció en la expresión de Lei Sentian. Con los martillos de trueno gemelos que pesaban un total de 800 kilos juntos, y sumando su fuerza profunda innata, habían sido bloqueados continuamente por las manos desnudas de su oponente. Y después de bloquearlos, olvídese de las lesiones, ni siquiera había marcas enrojecidas en sus manos. ¿Su cuerpo está hecho de hierro o qué? Simplemente no creeré que podrá seguir bloqueándolos todos. La mirada de Lei Sentian se oscureció. La energía profunda en todo su cuerpo comenzó a fluir descontroladamente y como una rueda de fuego ardiente, su cuerpo comenzó a girar a gran velocidad. Como un huracán feroz, estrelló sus martillos de trueno geme, los hacia Jun Che, con cada golpe más feroz que el anterior. Ban, 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 ban. En unas cuantas respiraciones, docenas de locos golpes de martillo habían aterrizado, pero, aún así, ninguno de ellos había manchado la ropa de Jun Che, todos fueron bloqueados por el dorso de sus manos y muñecas. Cuanto más golpeaba Lei Sentian, más conmocionado se volvía. Finalmente, con un gran rugido, el arte profundo de su secta explotó instantáneamente. True, ¿eno retumbante? Los martillos gemelos rayos se estrellaron de repente al mismo tiempo, con una fuerza muchas veces mayor que antes. Jun Che frunció el ceño. No recibió el golpe directamente, sino que retrocedió 3 longitudes de cuerpo. Cuando los 2 martillos golpearon el aire vacío, de repente se estrellaron entre sí. Un rayo de luz que contenía una fuerte concentración de energía eléctrica fue repentinamente liberado, cargando directamente hacia un lado de Jun Che. Crujido. Con un chirrido ensordecedor, el rayo explotó al hacer contacto con el suelo, haciendo que una gran parte del suelo se volviera crujiente y negra. En cuanto a Jun Che, ya había saltado muy atrás. Cuando aterrizó, con un giro de sus brazos, sostuvo la espada Kou, losal del Señor Supremo frente a él con sus 2 manos. Por primera vez en el torneo de clasificación, finalmente reveló su espada pesada. ¡Cielos! ¡Qué espada más grande! ¿Es esa su arma? ¿Esa es la legendaria espada pesada? ¿En serio está usando una espada pesada como arma? ¿Puede realmente blandirla? En el momento en que Jun Che sacó su espada pesada, provocó una gran ola de asombro y voces de murmullo. En la arena del discurso de la espada, la expresión de Lei Sentian se sacudió, porque se dio cuenta de que en el momento en que Jun Che empuñó su espada pesada, se había transformado en una persona completamente diferente. Las CSP, hadas pesadas eran excesivamente grandes, sin importar el peso o el tamaño,
eran extremadamente difíciles de manejar. Sin embargo, cuando Yunche blandía una espada tan enorme en sus manos, en realidad parecía muy apropiada y ni siquiera había un atisbo de descoordinación, como si la espada hubiera nacido para él, formando una sola entidad con Yunche. No la sujetaba con las manos, sino que crecía de sus manos y era parte de su cuerpo en primer lugar. La atmósfera alrededor de Yunche también había sufrido un cambio radical. Antes, veía que bajo la calma de Yunche había un toque de misterio pero que no había poseído ninguna arista aguda. Sin embargo, en el momento en que sacó su espada pesada, fue como si estuviera mirando una montaña imponente con un pico indiscernible frente a él. Un pensamiento de básicamente no hay forma posible de ganar brotó rápidamente en su corazón, haciéndole agarrar sus dos martillos aún más fuerte. Sin embargo, incluso después de mucho tiempo, no se atrevió a dar un paso adelante. ¿Qué clase de fenómeno es este? Había probado una vez un arma tipo espada pesada, pero fui completamente incapaz de empuñarla, por lo que solo pude renunciar a ella. Pero esta persona no solo puede empuñar una espada pesada, su compatibilidad con la espada pesada en realidad podría llegar a tal punto. Con las características de la espada pesada, aunque sea un genio, al menos requeriría cientos, o incluso cientos de años para llegar a un reino tan alto como este. Mientras pensaba en esto, la espalda de Lei Sentian estaba empapada de aún más sudor. Recibe mi golpe. Yunche empuñó su pesada espada horizontalmente y con un destello de su cuerpo, instantáneamente cerró la distancia en 15 metros. Lei Sentian rápidamente recuperó el sentido. Con un fuerte rugido, vertió toda su fuerza en sus dos brazos, recibiendo el golpe de frente. La espada pesada en sus manos se movió tan rápido que podría ser posible que su espada pesada simplemente fuera grande en tamaño, mientras que su peso real no era mucho más pesado que una espada ligera. Solo cuando los martillos gemelos de rayo chocaron contra la espada colosal del Señor Supremo, Lei Sentian se dio cuenta de que el pensamiento que tenía en su mente no era más que una imaginación irrisoria. Una fuerza majestuosamente grande que superó mucho sus expectativas provino de frente, provocando que las manos con las que empuñaba sus dos martillos se entumecieran momentáneamente. Como si hubiera sido arrastrado por un huracán, su cuerpo fue enviado volando alto en el aire. ¡Bam! Lei Sentian chocó pesadamente con la barrera de energía profunda en la parte trasera, cayó al suelo y quedó completamente aturdido. Cuando finalmente logró ponerse de pie, sus martillos gemelos de rayos ya habían volado lejos de sus manos. ¿Todavía quieres pelear? Yunche golpeó ligeramente su pesada espada en el suelo. Con la punta de la espada como punto de partida, apareció una fisura en el piso incomparablemente duro de la arena del discurso de la espada. Si no hubiera sacado su pesada espada, Lei Sentian aún podría enfrentarse a él. Sin embargo, en el momento en que empuñó su pesada espada, Lei Sentian simplemente se convirtió en forraje. Se podría decir que, comparado con su estado desarmado, la fuerza de combate de Yunche empuñando su pesada espada estaba en un reino completamente diferente. Recordando la fuerza catastrófica que demostró anteriormente, aunque Lei Sentian no recibió ninguna lesión sustancial, ya no tuvo el coraje de continuar la batalla. Con una reverencia, dijo en voz baja: Admito mi derrota. Ya que eres capaz de empuñar una espada pesada que yo no soy capaz ni siquiera, después de trabajar tan duro para hacerlo, estoy convencido de mi derrota. Lei Sentian admite la derrota. Yunche de la familia imperial Viento Azul gana. Las personas que prestaron atención a este partido, que esperaban que Yunche perdiera terriblemente, una vez más quedaron completamente atónitas. Incluso Lei Sentian, en realidad había perdido en manos de un discípulo de la familia imperial Viento Azul que solo poseía la fuerza en el 10º nivel del verdadero reino profundo. Un resultado como este solo podría describirse como increíble. En el segundo combate de Yunche, su oponente fue un practicante que usaba lanzas con fuerza en el 5º nivel del reino espiritual profundo. Esta vez, Yunche empuñó su pesada espada en el momento en que comenzó el combate, y después de 3 intercambios de golpes, la lanza de su oponente salió volando,
y su oponente también, salió volando después del cuarto intercambio. Yunche de la familia imperial Viento Azul gana. Tercer combate. La familia imperial Viento Azul de Yunche gana. Cuarta batalla. La familia imperial Viento Azul de Yunche gana. Quinta batalla. Sexta batalla. Séptima batalla. Octava batalla. Las batallas de Yunche empezaron a recibir cada vez más atención con cada victoria consecutiva, hasta el punto de que, en el momento que pisaba el escenario del discurso de la espada, incluso si discípulos de las 4 sectas principales estaban compitiendo en otro escenario del discurso de la espada, una gran cantidad de ojos se posaban de inmediato en su escenario del discurso de la espada. Y luego, lo vieron obtener la victoria, 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 otra victoria, y más victorias. Sus expresiones hacia él también iban cambiando una y otra vez: asombro, sorpresa, impacto, espanto, y al final, estaban básicamente adormecidos. Cada uno de ellos aún recordaba el primer día del torneo del ranking, esa carcajada que resonó a través de toda la audiencia cuando Yunche subió al escenario para la evaluación de la fuerza profunda. Pero ahora, él había utilizado una batalla tras otra, cada una de las cuales podría ser coronada como victorias imposibles y milagrosas, para darle a cada uno de los que se rieron de él una gran bofetada en la cara. Siempre que empezaba una batalla, todos pensaban que definitivamente la perdería, pero aún así resultaba victorioso. Entonces todos empezaron a tener la sensación de estar viendo una batalla en la que perdería, pero quedaban decepcionados. En la primera ronda de la fase de grupos, Yunche obtuvo victorias completas en todas las 12 batallas. Incluso durante la segunda ronda de la fase de grupos, a medida que pasaba cada batalla, seguía obteniendo la victoria en todas y cada una de ellas, sin darles la oportunidad de ver una sola derrota. Si estuviera en la cima del reino espíritu profundo, o fuera un practicante en el 6º o 7º nivel, entonces todos se sorprenderían cuando obtuviera victorias sucesivas, pero no sentirían que fuera inaceptable. Pero este Yunche, su fuerza estaba simplemente en el reino verdadero profundo. Un reino profundo que pensaban que simplemente no era digno de participar en el torneo del ranking. Sin embargo, él arrasó con un genio absoluto del reino espíritu profundo tras otro. Y también arrasó con su comprensión. A medida que Yunche iba acumulando victorias, la expresión de Ingusan también se fue agitando cada vez más. Cuando Yunche ganó su 10ª batalla, se agitó tanto que se puso de pie y momentáneamente se le aguaron los ojos, porque con estas 10 victorias, aunque perdiera las 5 batallas restantes, aún sería suficiente para colocarse entre los primeros 100 del ranking individual. El ranking grupal de la familia imperial Viento Azul podría incluso ingresar directamente a los primeros 50 también. No solo rompía la historia de la familia imperial Viento Azul de no haber estado nunca entre los primeros 100 del torneo de clasificación, incluso era un gran avance. Cubriéndose los labios con las 2 manos, las mejillas de Kan Yue también estaban teñidas de lágrimas. Miraba a Yunche que bajaba de la arena del discurso de la espada. Su visión se volvía cada vez más borrosa, y en su corazón gritaba esto una y otra vez: «Padre, ¿estás viendo esto? El hermano menor Yun nos ha llevado al top 100. Padre, tu sueño se ha hecho realidad». Con esta liberación de frustración, nuestra familia imperial Viento Azul ya no será ridiculizada por otros. Padre, ¿estás viendo esto? ¿Estás viendo esto? Donde había gente feliz, naturalmente también habría gente enojada. En el área de asientos del clan Cielo Ardiente, la expresión de Feng Huicheng era hosca y sus pulmones estaban a punto de estallar de ira. Actualmente lamentaba mucho haber venido personalmente a la Villa Celestial de la Espada. De no ser así, no estaría tan enojado hasta el extremo, porque no podía tomar medidas personalmente y tenía que reprimir su rabia tanto que sentía ganas de morir. Quería ver a Yunche siendo ridiculizado. Quería verlo torturado por sus oponentes.
Sin embargo, lo que vio fue a Yunche ocupando el centro de atención una y otra vez, mientras atrapaba los ojos de todos una y otra vez. Incluso suprimió el protagonismo de todos los discípulos de las 4 sectas principales. Estas 2 rondas de partidos de grupos pequeños fueron básicamente sus propios partidos de desempeño personal. Hermano mayor, es completamente innecesario que usted se enoje tanto por una figura tan insignificante. Feng Huebi dijo lentamente. Para que él haya sido capaz de ganar hasta ahora, solo puedo decir que su suerte es demasiado grande. En la primera serie de partidos de grupos pequeños, básicamente fue asignado al grupo con el promedio de fuerza más débil, y en esta segunda serie de partidos de grupos, jeje, ¿viste a todos esos oponentes basura que encontró? Hasta ahora, su oponente más fuerte estaba solo en el 6º nivel del reino profundo espiritual. Si se hubiera encontrado con un solo discípulo de las 10 mejores sectas, habría sido golpeado tan fuerte que su propia madre no habría sido capaz de reconocerlo. HMPH. Feng Huicheng le lanzó una mirada fulminante. Cuando estás en el 10º nivel del verdadero reino profundo, fuiste capaz de derrotar a un oponente en el 6º nivel del reino profundo espiritual. Feng Huebi perdió las palabras por un momento, y luego, simplemente frunció los labios. Si lo pones de esa manera, entonces de hecho es un fenómeno. Pero actualmente, realmente deseo verlo seguir ganando, hasta que entre los 32 primeros. Los ojos de Feng Huicheng brillaron. ¿Me estás diciendo? Jaja. Si él realmente llega a los 32 mejores, entra en los partidos eliminatorios, y por desgracia me toca con él, TSK. Feng Huebi se relamió los labios, su expresión mostraba una sonrisa como la de una serpiente venenosa. Tengo un método para convertir a este monstruo en basura. La emoción de destruir personalmente un genio a nivel de monstruo, hermano mayor, tú también lo sabes, es una sensación maravillosa que no puede describirse. Capítulo 213. Inyue bajo la luna. El viento soplaba con fuerza en la negrura de la noche. La luz de la luna era tenue y las estrellas eran escasas, era el momento perfecto para escabullirse. No, para gatear en la noche en secreto. Mañana era el último día de la segunda ronda de la fase de grupos. Yunche, que había ganado 10 de 10 partidos, ya se había asegurado un puesto entre los 100 mejores. El propio Yunche ni siquiera lo consideraba algo especial, pero Ingusang estaba insoportablemente lleno de alegría, y su boca sonriente no se había cerrado desde la tarde hasta la noche. Por supuesto, Kanyue también estaba terriblemente encantada, y cuando una belleza estaba encantada, naturalmente era mucho más fácil actuar. Quizás, ella caería ante él esta noche. Al pensar en esto, Yunche al instante comenzó a reír lascivamente. Justo cuando saltó de la cama y estaba a punto de dirigirse a la habitación de Kanyue, la puerta de su habitación fue golpeada de repente, y la voz de Xia Yuanba vino desde afuera. Cuñado, ¿ya te has dormido? Aún no era muy tarde, pero ya estaba muy tranquilo afuera. Para no molestarlo, Ingusang y Xia Yuanba nunca lo visitarían por la noche, a menos que hubiera algún asunto urgente. Yunche se acercó para abrir la puerta. Yuanba, ¿qué pasa? Oh, es que la hermana mayor vino antes y quería que te era esta cosa. Xia Yuanba sacó un pequeño anillo espacial y se lo dio a Yunche. ¿Tu hermana, King Yue, vino antes? Yunche tomó el anillo y dijo sorprendido. Sí. Xia Yuanba asintió. La hermana mayor dijo que en realidad ya no necesitas estas cosas, pero tampoco le sirven para nada, así que quiere que te las entregue. ¿Algo que Inyue, mi esposa, me daría? ¿Qué será? Yunche levantó el anillo y abrió su visión interior. En el espacioso anillo espacial, solo había 3 cosas. Un núcleo profundo. Su aura era espesa y rica, era claramente el núcleo profundo de una bestia, profunda de la tierra.
Un trozo de cristal del tamaño de un puño que parecía cristales de hielo de color púrpura fue sorprendentemente un cristal celestial de venas púrpuras. Y plantada dentro de una botella de jade transparente, había una hierba excéntrica con un tallo torcido, 7 hojas afiladas y largas, así como un brillo de 7 colores que fluía por todo su cuerpo. Hierba gema profunda 7. El interior del corazón de Yunche se sacudió violentamente. Hierba gema profunda 7, cristal celestial de venas púrpuras, núcleo profundo de la bestia profunda de la tierra. Estas eran claramente las 3 cosas que le había mencionado a Xianyue en ese entonces, que podrían usarse para curar sus venas profundas paralizadas en ese momento. Yunche levantó la cabeza y preguntó con urgencia. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que King Yue se fue? Hace muy poquito que ella se fue. Cuñado, ¿quiere usted? Antes de que Xia Yuanba terminara de hablar, Yunche ya había salido corriendo como una ráfaga de viento y al instante se desvaneció ante los ojos de Xia Yuanba. Xia Yuanba se quedó de pie frente a la puerta de la habitación, se rascó la cabeza con cara de inocente y murmuró en voz baja. Debería haberle dicho al cuñado en cuanto llegó la hermana mayor. Después de salir del patio, Yunche se detuvo un instante y percibió los hilos restantes de aura helada con su sentido incomparablemente agudo. Siguiendo la dirección a la que el aura helada había llevado, Yunche aceleró al máximo y persiguió, alocadamente. No mucho después, bajo la oscura cortina de la noche, una elegante figura con atuendo ondeante de color nieve apareció en su visión. Redujo la velocidad de sus pasos y gritó rápidamente. King Yue. La voz que provenía de detrás hizo que Xianyue se detuviera. Se dio la vuelta en silencio y sus ojos se encontraron con los de Yunche, quien la había perseguido hasta allí. Con respecto a la persecución de Yunche, no parecía estar muy sorprendida. Sus encantadores ojos no vacilaron y su voz era suave y tranquila. ¿Qué asunto busca el señor Yun de Steinjue? La forma de dirigirse a él como señor Yun hizo que la comisura de la boca de Yunche se crispara ligeramente. Abe rió la boca y preguntó. King Yue, mi esposa, quiero hacerle una pregunta. El certificado de matrimonio que le entregué ese día, ¿sigue ahí? Xianyue levantó su mano blanca como la nieve y acarició ligeramente su anillo. Un certificado de matrimonio plano e intacto que estaba meticulosamente protegido dentro de un cristal incoloro fue sacado por ella. Con un movimiento de su mano, el certificado de matrimonio voló hacia Yunche y aterrizó en sus manos. Y esta hoja de papel era precisamente el certificado de matrimonio entre él y Inyue, que estaba perfectamente impecable e intacto. Un tipo de emoción conmovida sin palabras nació en el corazón de Yunche. La existencia de este certificado de matrimonio quizás no podía probar que Xianyue realmente le tuviera algunos sentimientos, pero probaba que después del día en que él se fue, ella protegió su último pedazo de dignidad con todas sus fuerzas. Al menos, cuando su esposo estaba en una situación peligrosa, ella, como esposa, no aprovechó la oportunidad para abandonarlo, sino que había cumplido con la parte más sagrada del deber de una esposa. La existencia de este certificado de matrimonio también proclamaba que siempre habían sido marido y mujer, incluso ahora. Esa vez, no tuviste el poder para proteger este certificado de matrimonio, entonces me lo entregaste. Ahora, creo que ya, tienes la fuerza para protegerlo, así que debería devolvértelo de todos modos. Xianyue dijo con voz tranquila. Entonces, ¿recuerdas lo que dije cuando te di el certificado de matrimonio? Preguntó Yunche en voz muy baja mientras guardaba cuidadosamente el certificado de matrimonio. Xianyue. Dije en ese momento, si aún quieres seguir siendo mi esposa, entonces protégelo. Si quieres obtener completa libertad, entonces destréyelo. Mientras hablaba aquí, Yunche hizo una risa burlona. En realidad, cuando me fui ese día, siempre pensé que tu elección sería destruir el certificado de matrimonio. Porque, no importa si es por la promesa de tu padre o para pagar la deuda de gratitud hacia el tío Xiao Yinag, la persona con la que deberías casarte era el hijo de Xiao Yinag.
Sin embargo, tú ya sabías que yo no era el hijo de Xiao Jinag en absoluto, y que solo era un bastardo recogido en sus bocas. Podrías haber destruido el certificado de matrimonio, así como nuestro nombre como marido y mujer de una manera correcta y apropiada, y luego entrar limpiamente en Frozen Cloud Asgard. ¿Por qué elegiste proteger este certificado de matrimonio? Los encantadores ojos de Xianyue miraron directamente a los de Yun-che, y no tuvieron ni un poquito de intención de evitar nada. La expresión en su mirada era completamente tranquila. Después de estos años y, medio en Frozen Cloud Asgard, Yun-che sintió claramente que toda la disposición de Xianyue había cambiado tanto que era como si el cielo y la tierra se hubieran volteado. En esos pocos días que vivieron juntos después del matrimonio, su mirada era indiferente, fría, e incluso un poco de altivez e inmadurez estaba oculto dentro. Pero ahora, la frialdad en sus ojos fue reemplazada completamente por apatía, y era tan insensible como el agua tranquila, sin la más mínima perturbación. Sin embargo, el aura de su energía se había vuelto helada. Además de las artes de la nube congelada, las artes profundas centrales de Frozen Cloud Asgard también incluían artes del corazón congelado. Este último podría hacer calmar el corazón y vaciar la mente. En los extremos, uno podría alcanzar un estado de no tener realmente deseos y mirar desinteresadamente toda la vida y la muerte, la victoria y la derrota, las ambiciones, así como cualquier bien y mal en el mundo. Sin embargo, ¿podría un humano sin deseo y búsqueda seguir siendo considerado humano? Inyue no puede responder esta pregunta. ¿Por qué no puedes responder? Xianyue dijo en voz baja. Porque lo que Inyue pensó en aquella época, ya lo ha olvidado ahora, o tal vez, sea porque el destino como marido y mujer aún no se ha consumado. Cuando mencionó destino como marido y mujer, esas pocas palabras que en su momento debieron llevar un sentido de sentimientos, fueron dichas con indiferencia, sin rastro alguno de emociones flotantes. Y su indiferencia le produjo a Yun-che una sensación de asfixia incómoda. Xianyue en aquellos tiempos, era como un elevado loto de hielo situado en una montaña de nieve. A pesar de que él en ese momento era un discapacitado insignificante, aún tenía la intención insistente de tantear y provocar, y el deseo de conquistarla y poseerla. Si los sucesos posteriores y los imprevistos no hubiesen ocurrido, si le hubiesen dado suficiente tiempo, él creía firmemente que lo lograría si estuviesen bajo el mismo techo día y noche. Pero la Xianyue de ahora le daba una sensación equivalente a la luna brillante que se elevaba sobre el cielo azul, todavía impecable como siempre, pero que ya estaba demasiado lejos de él, a tal punto que era imposible alcanzarla. Este lugar de la nube congelada Asgard es realmente perjudicial. Al pensar en cómo Chuyue-chan, quien había vivido junto a él durante 5 meses, se marchó decidida incluso después de haber hecho XXO, junto a los cambios en Xianyue. El corazón de Yun-che de inmediato hirvió con un impulso de destruir la nube congelada Asgard. Al tomar en cuenta a tantas bellezas inigualables, pero convirtiéndolas en seres de otro mundo inmunes a los deseos mundanos. Prácticamente era un lugar que conmocionaría los corazones de todos los hombres, fueran humanos o dioses. El pecho de Yun-che se elevó y volvió a bajar. Después de calmar su estado mental, dijo con un tono apacible. Gracias por encontrarme la hierba de gema profunda de los 7, el núcleo profundo de la bestia profunda de la tierra y el cristal celestial de venas púrpuras. Sé que incluso si es la nube congelada Asgard, encontrar estas 3 cosas en un plazo de 1 año y medio no sería tan fácil. Además, tú solo eras una discípula recién integrada. No es necesario que agradezcas. La voz de Xianyue fue delicada pero amable. En comparación con tu favor de abrir todas mis entradas profundas, estas cosas no pueden considerarse gran cosa. Yo al abrir tus entradas profundas, solo gasté unas gotas de sudor. Pero que tú encuentres todas estas cosas para mí, no fue tan simple como gastar unas cuantas gotas de sudor. Sin embargo, realmente no debería agradecerte, ya que somos marido y mujer. Yun-che sonrió levemente. Xianyue.
¿Puedo hacerte 3 preguntas? Pregunta, por favor. Xia Inyue no se negó. La noche se había vuelto más profunda. Aunque solo había unas pocas estrellas dispersas en el cielo, la luna llena era extraordinariamente brillante y derramaba generosamente su brillante luz de luna. Pero al brillar en el cuerpo de Xia Inyue, estos rayos de luna hermosos e impecables solo podían reducirse al fondo imperceptible. Emanando una especie de belleza indescriptible y asfixiante, Xia Inyue, bajo la luz de la luna era como si una diosa hubiera descendido del cielo. Al ver esta figura que era hermosa hasta el punto de casi ser ilusoria, era imposible decir que los latidos del corazón de Yun-che no aumentaron de ritmo. Respiró hondo lentamente y preguntó. En la nube congelada de Asgard, ¿viviste bien? Muy bien. La maestra del Asgard, la maestra, las maestras mayores, las maestras menores, así como todas las hermanas mayores y hermanas menores, todas me trataron muy bien. Xia Inyue respondió de manera muy sucinta. Entonces todo fue excelente. Yun-che asintió. Segunda pregunta. Había querido saber esta respuesta hace mucho tiempo. Sin embargo, en ese momento, no me lo dijiste. Quiero saber, cuando nos casamos, ¿en qué reino estaba exactamente tu fuerza profunda? El Yun-che de ese momento estaba absolutamente seguro de que la fuerza profunda de Xia Inyue definitivamente no era el 10º nivel del reino profundo elemental que se mostraba en la superficie. Sin embargo, el rango de su fuerza profunda en el 10º nivel del reino profundo elemental era conocido en toda la ciudad y nadie jamás lo había cuestionado. Incluso aquellos de la generación anterior, que tenían una fuerza que superaba con creces el reino profundo elemental, pensaron que ella solo estaba en el 10º nivel del reino profundo elemental. Era como si su verdadera fuerza estuviera oculta con algún tipo de método especial. En cuanto a la razón para ocultarlo, Yun-che lo entendió muy bien. En un pequeño lugar como la ciudad de las nubes flotantes, un joven de 16 años en la cúspide del reino profundo elemental ya era un genio número 1 reconocido por las masas. Si la fuerza profunda que exhibía fuera del reino profundo naciente, o incluso el pico del reino profundo naciente, definitivamente provocaría un alboroto impredecible. Esta vez, Xia Inyue no se negó y respondió directamente. Cuando tenía 12 años, conocí a maestra. A la edad de 13 años, atravesé el reino profundo elemental y entré en el reino profundo naciente. A los 14, atravesé el reino profundo naciente y entré en el reino profundo verdadero. Después de mi matrimonio contigo a la edad de 16 años, estaba en la cúspide del reino profundo verdadero, tal como tú en este momento. Yun-che. Capítulo 214. El verdadero comienzo. Yun-che guardó silencio por un largo rato, con solo asombro en su corazón. En ese entonces, aunque estaba absolutamente seguro de que la profunda fuerza de Xia Inyue no era solo el 10º nivel del reino profundo elemental, solo supuso que su verdadera profunda fuerza estaba en el reino profundo naciente y a lo más en la cima del reino profundo naciente. Jamás hubiera esperado que Xia Inyue de ese entonces fuera en realidad la misma que él actualmente en el 10º nivel del reino profundo verdadero. Y que solo estuviera a un paso de distancia del reino profundo espiritual. Era algo que él en ese entonces nunca imaginaría. Porque para una pequeña ciudad nube flotante, alcanzar el pináculo del reino profundo verdadero a la edad de 16 años, era incluso más mítico que un mito. Si ella hubiera anunciado inmediatamente su profunda fuerza de 16 años en el 10º nivel del reino profundo verdadero en ese entonces, ese tipo de sensación no solo sería en ciudad nube flotante, sino que también sorprendería profundamente a las ciudades cercanas, incluida la familia imperial del viento azul. Si eso sucediera, sería fundamentalmente imposible para Xia Inyue siquiera pensar en permanecer cómodamente dentro de ciudad nube flotante. Tampoco era de extrañar que Asgard nube congelada eligiera a Xia Inyue. Su talento innato estaba en realidad a este impactante nivel. Así que así es como es.
Supongo que tu maestra tenía miedo de que tu profunda fuerza fuera demasiado universalmente impactante, así que usó algún tipo de método para ayudarte a cubrirla y dejar que tu aura de profunda fuerza estuviera solo en el 10º nivel del reino profundo elemental. ¿Verdad? Xianyue asintió ligeramente. Tercera pregunta. Yunche miró directamente a Xianyue con un poco de seguridad en su mirada. Quiero saber, en este periodo de tiempo que has estado en Asgard nube congelada, ¿has pensado en mí alguna vez? Xianyue guardó silencio. Después de un rato, se dio la vuelta y dijo suavemente. Ya se está haciendo tarde. Todavía hay partidos mañana, es mejor descansar temprano. Indue también debería regresar ahora. Cuando terminó de hablar, sin esperar la respuesta de Yunche, ella ya se estaba alejando con pasos ligeros. Después de que su ropa blanca comenzara a flotar suavemente, su figura ya se estaba alejando más y más rápido, sin el más mínimo titubeo. Yunche no la persiguió. Aspiró aire y gritó suavemente con una voz lo suficientemente fuerte para que ella lo oyera. Después de mañana, definitivamente entraré en las últimas 32 batallas de clasificación. Si nos encontramos durante la ronda de 32, espero que no me tomes con ligereza. Su voz se extendió lentamente hacia afuera y la silueta de Xianyue ya había desaparecido de su línea de visión. Sexto día del torneo, de clasificación Viento Azul, que también fue el último día de la segunda ronda de la fase de grupos. El foco de la mayoría de las miradas seguía estando en los partidos de Yunche. Todos querían ver hasta dónde podía llegar en este torneo de clasificación esta persona con la fuerza profunda más baja entre numerosos discípulos, que era un caballo oscuro de nivel monstruoso. Desde las 10 victorias consecutivas de ayer, en la segunda ronda de la fase de grupos, las victorias de Yunche dentro de la fase de grupos no habían cesado, sino que continuaban después de cada partido dentro de cada grito de asombro. 11º partido. Yunche de la familia imperial Viento Azul gana. Ingusang apretó fuertemente ambas manos con emoción, ansioso por agitarlas en el aire y gritar fuerte sin el menor toque de elegancia. 12º partido. Yunche de la familia imperial Viento Azul gana. Ingusang se puso de pie emocionado con los labios temblorosos. Mientras ambas manos le temblaban, era como si no supiera dónde ponerlas. 13º combate. La familia imperial del Viento Azul, Yunche, gana. Incluso la barba negra de Ingusang comenzó a temblar mientras seguía repitiéndose a sí mismo. Príncipe 50. Principales 50. Príncipe 50. El top 50 en el ranking individual era una posición que ni siquiera se atrevía a desear. Su viejo deseo era el mismo que el de Kanbane, y solo deseaba que su poder estuviera entre los 100 primeros. Y ahora, solo Yunche había logrado que toda la familia imperial obtuviera una posición tan alta que no se sabía cuántas veces más alta que su objetivo original. Podía imaginar lo emocionado que se sentiría Kanbane cuando recibiera noticias de esto. 15º combate, que también fue el último combate. La familia imperial del Viento Azul, Yunche, gana. Discípulo competidor de la familia imperial del Viento Azul, Yunche, segunda ronda de la fase de grupos, victoria completa en los 15 combates, avanza directamente a las rondas eliminatorias de mañana. El árbitro declaró estos logros con un tipo de asombro incomparable cuando miró a Yunche. 15 victorias consecutivas. En los torneos de clasificación anteriores, aunque había muy pocos discípulos fuera de los que pertenecían a las 4 sectas principales que habían logrado esto, no era que no hubiera habido quienes no lo hubieran hecho antes. Pero, obtener 15 victorias consecutivas con una profunda fuerza en el 10º nivel del reino profundo verdadero. Una sola frase surgió salvajemente dentro del corazón del árbitro. ¿Qué tipo de broma cósmica fue esta? ¿Me he vuelto loco o todo el continente ya se ha vuelto loco? Aparte de Yunche, Xianyue, Lin Yun, Feng Jin, Xiao Kuanglei y otros discípulos dentro de las 4 sectas principales también terminaron con victorias completas en la segunda ronda de la fase de grupos,
lo que significaba que ellos también no necesitaban clasificar y podían avanzar directamente a las rondas eliminatorias de mañana. Victoria completa, 32 primeros. Incluso si quedara en último lugar en las rondas eliminatorias de mañana, su clasificación individual seguiría estando en el 32º lugar. Había pasado un tiempo desde que el trasero de Ingusang tocó su asiento. Estaba tan emocionado que básicamente era incapaz de sentarse mientras continuaba delirando, cada una de sus palabras llevaba un profundo vibrato. En este momento, sintió profundamente que estaba soñando y también estaba profundamente asustado de que esto fuera simplemente un sueño. Por el contrario, Kanyo estaba mucho más tranquila. Después de todo, a diferencia de Ingusang, ella no cargaba con la carga de ver siempre los malos resultados del torneo de clasificación anterior que traían consigo tanta humillación, resentimiento y falta de voluntad. Ella tampoco había soñado constantemente y deseado un día de ser tan orgullosa con júbilo. Al ver a Yunche derribar a cada oponente que se le acercaba, mientras alcanzaba una altura aún mayor que evocaba un mayor grito de sorpresa de toda la audiencia, ella estaba interiormente alegre, orgullosa y completamente llena de una sensación de satisfacción. Al recordar la época en que lo había conocido por primera vez en Ciudad Luna Nueva y todos los pequeños detalles que vinieron después de eso, sin saberlo, comenzó a sonreír. Es una persona que siempre ha traído esperanza, gratas sorpresas y milagros. Encontrarlo es el encuentro más afortunado y milagroso de mi vida. Qué resultado verdaderamente imprevisto. Originalmente pensé que ya lo estaba sobreestimando, pero no esperaba que aún lo estuviera subestimando mucho. En realidad, entró entre los 32 primeros con un arrollador desempeño victorioso. Que un reino verdadero profundo obtenga tal logro es el primero de todos los precedentes históricos, y también es algo que es fundamentalmente imposible que vuelva a suceder en el futuro. Lin Yuefeng lamentó con sinceridad mientras veía a Yunche caminar por la arena del discurso de la espada después de 15 victorias consecutivas. MN. Lin Yun asintió lentamente. Sin embargo, para que obtenga tal resultado, también tenemos que decir que gran parte de eso se debe a la buena suerte. Después de todo, en la segunda ronda de la fase de grupos, nunca se había encontrado con nadie de ninguna de las grandes sectas, especialmente discípulos de nuestras 4 sectas mayores. De lo contrario, es fundamentalmente imposible que él mantenga sus victorias consecutivas continuamente. Pero si dejamos esto de lado, para que haya llegado a este punto con fuerza solo en el reino verdadero profundo, esta generación más joven nos superará con el tiempo. Padre, para que uno derrote a un oponente de un nivel superior, solo hay 3 razones posibles. Uno de ellos es cuando el talento innato de uno para usar energía profunda es tan alto que puede sacar un poder que duplica su propia fuerza profunda. El segundo es cuando las artes y técnicas profundas de uno son tan fuertes que pueden aplastar por completo a su oponente. El tercero es cuando el talento innato de uno es asombrosamente superior con una naturaleza especial, como una fuerza divina innata, un cuerpo endurecido, una percepción aguda, etc. La mayoría que aparece entre todos estos son aquellos que tienen artes profundas y técnicas profundas aplastantemente fuertes. Padre, ¿puedes decir qué tipo de arte profundo está usando? Lin Yun preguntó con cautela. Lin Yuefeng en realidad negó con la cabeza. Soy completamente incapaz de ver a través de su profundo arte. Independientemente de sus artes marciales de estilo libre o su uso de la espada pesada, la energía profunda que libera es incomparablemente feroz. Se libera y se retrae directamente, la sensación que me dio fue más bien como energía profunda pura, sin la existencia de ninguna arte profunda. Sin embargo, la fuerza de esta pura energía profunda superó con creces el límite del reino verdadero profundo. Poder triunfar sobre oponentes con una brecha tan grande, también es la primera vez que lo veo en mi vida. Parece que, después del partido, será necesario que lo encuentre para una pequeña charla. Lin Yun miró a su padre con una ligera sorpresa. Desde su nacimiento hasta ahora, fue en realidad la primera vez que vio a su padre mostrar tal curiosidad hacia un joven. Sin embargo, Yunche sí tenía tales calificaciones. Después de la segunda ronda, de la fase de grupos,
los discípulos de la secta fueron clasificados directamente utilizando el número de victorias. Entre ellos, los 32 mejores discípulos en la clasificación pasarían a la última ronda eliminatoria en el arena del discurso de la espada mañana. Los discípulos por debajo del 100º rango, así como del 33 al 100, serían transferidos respectivamente a diferentes arenas secundarias y progresarían a las batallas de clasificación entre sus filas. La ronda de eliminación fue la última etapa del torneo clasificatorio, así como la existencia principal de todo el torneo clasificatorio, porque, entre más de 1500 discípulos participantes, estas fueron las 32 personas más fuertes decididas, quienes representaron el pináculo de la fuerza de la generación más joven del Imperio del Viento Azul. Aunque la ronda de eliminación solo tenía 32 personas, duraría 5 días completos, más que cualquier ronda de enfrentamientos de la fase de grupos. La arena tampoco serían las pequeñas arenas del discurso de la espada, sino la enorme arena principal del discurso de la espada central. A la mañana siguiente, cuando el cielo apenas comenzaba a iluminarse, la arena del discurso de la espada en la villa de la espada celestial ya estaba clamando. Había comenzado finalmente el evento final del torneo clasificatorio del Viento Azul, la ronda de los 32. Una piedra profunda enorme se erigió temporalmente en el centro de la arena principal del discurso de la espada, y los nombres de las 32 personas que habían entrado en la ronda de los 32, así como la secta a la que pertenecían dos, se mostraban en la parte superior. Entre estos 32 nombres, los 12 discípulos de las 4 sectas principales estaban presentes sin excepción alguna. Pero en la historia de este torneo clasificatorio, esta era una imagen de lo más común. Si incluso uno faltara allí, sería anormal. La gran disparidad entre las 4 sectas principales y las demás sectas se podía vislumbrar desde esto. Y así, había otro nombre para esta última ronda de los 32, llamada la batalla de enfrentamiento de las 4 sectas principales, que por su nombre no era exagerada en lo más mínimo. Nunca había pensado ni en sueños que habría un día en que el nombre de nuestra familia imperial del Viento Azul aparecería en ella. Al mirar esa enorme piedra profunda en la arena, la tez de Ingusang en realidad llevaba una profunda devoción en su interior. Estaba emocionado hasta el punto de no poder dormir en toda la noche y también de venir aquí tan temprano en la mañana. Su sentimiento de emoción no podía ser suprimido por nada del mundo. Cada nombre en la piedra profunda era más impresionante que el anterior y el nombre de las sectas también era más asombroso que el anterior. Ingusang creía que los pasos de Yunche en este torneo clasificatorio se detendrían aquí, porque ninguno de los últimos 31 podría compararse con los oponentes que había encontrado antes. Pero incluso si perdiera en la primera ronda, las ganancias de este torneo clasificatorio ya superarían con creces las expectativas originales, ya no había nada por lo que no estuviera satisfecho. Discípulos participantes de la ronda de los 32, por favor suban al escenario y saquen la suerte para la orden de batalla. Solo hubo un juez durante toda la ronda de los 32, y ese sería Ling Bugo. Siguiendo el fuerte grito de Ling Bugo, 32 personas subieron una por una y sacaron su propio número de batalla. Hermano menor Shun, ¿qué número? Ah. Es en realidad el número 1. Kan Yue tomó la placa de la mano de Yun Che. El número que había allí era sorprendentemente un gran 1. Es decir, que en el partido de hoy, Yun Che sería el primero en subir al escenario. Si soy el primero, que así sea. De todas formas, me evitará esperar con impaciencia. Yun Che dijo con indiferencia. Yun Che, ya es muy impresionante que hayas podido entrar en la ronda de los 32. Dijo Ingusang. Sin embargo, en la ronda de los 32, cada oponente será extraordinario. Especialmente los discípulos de las 4 sectas mayores, nunca los has conocido antes y simplemente no conoces en absoluto sus temores.
Entonces, en los partidos de hoy, si sientes que no puedes ganar, no es vergonzoso rendirse temprano. Ya has creado un milagro que ha conmocionado a toda la audiencia, así que definitivamente no debes intentar alardear de ti mismo. De lo contrario, sería malo si, por casualidad, recibieras lesiones maliciosas del oponente. Ya es suficiente para ti llegar hasta aquí en el torneo de clasificación de este año. El próximo torneo de clasificación será tu verdadero escenario. Yun-che asintió. Jefe de Palacio Qin, tranquilo. Definitivamente avanzaré cuando lo necesite, y cuando deba retirarme, tampoco me excederé sin pensar. Entonces está bien. Ingusang asintió sonriendo. Agarrando su propio número mientras miraba hacia el gigantesco discurso de espada central arena frente al bajo filas tras filas de miradas con intenciones variantes, Yun-che realmente sintió que esta ronda actual en el torneo de clasificación no era en absoluto la línea de meta que Ingusang había expresado. En cambio, fue el verdadero comienzo. Capítulo 215. Luchando contra Xiao Nan. Después de que las 32 personas restantes seleccionaron sus números, su orden de batalla apareció en la piedra profunda. Una vez que se dio a conocer la orden, instantáneamente provocó un gran debate entre la audiencia. Los 32 participantes fueron divididos en dos grupos de 16. En cada combate, un concursante sería eliminado. Los dos vencedores de cada grupo se enfrentarían finalmente en la final para decidir quién será el campeón. Sin embargo, los dos grupos en los que los discípulos participantes habían sido separados en diferencia de fuerzas. La final del torneo de clasificación del Viento Azul normalmente se convertía en un torneo de clasificación para las 4 sectas principales. Siempre había sido así durante los últimos 100 años, y sin duda sería lo mismo esta vez también. Al comparar la fuerza de cada grupo, bastaría con comparar la cantidad y calidad de los discípulos de las 4 sectas principales. En el segundo grupo, había 7 discípulos de las 4 sectas principales. Eran, el joven maestro de la villa, de la espada celestial, aquel de quien todo el mundo estaba seguro de que sería victorioso, Lin Yun. Shua Busuan de Asgard de la nube congelada, Wu Suexin, Xianyu estaban todos en el mismo grupo. Los 3 últimos fueron Xiao Kuanglei de la secta Xiao, Xiao Zhen y Feng Jin del clan del cielo ardiente. Los discípulos principales de las 4 sectas principales estaban todos reunidos en el segundo grupo. Ni que mencionar a Lin Yun, que estaba en el tercer nivel del reino profundo de la tierra y menospreciaba a toda la multitud. Shua Busuan, Wu Suexin, Feng Jin, Xiao Kuanglei y Xiao Zhen estaban todos al 9º nivel del reino profundo del espíritu. Todas sus fortalezas profundas eran menores a las de Lin Yun y tenían la oportunidad de obtener el segundo puesto. El más bajo, Xianyu, también estaba al 8º nivel del reino profundo del espíritu. Mirando al primer grupo, había 5 concursantes de las 4 sectas principales. Sin embargo, ninguno de ellos no hacía parte de su fuerza principal y eran de segundo o tercer nivel. Los concursantes eran Lin Feiyu y Lin Jie de la Villa de la Espada Celestial, Xiao Nan de la secta Xiao y Feng Huebi y Feng Yuange del clan del Cielo Ardiente. De entre todos, solo Lin Feiyu estaba en el 9º nivel del reino profundo del espíritu, los otros, Feng Huebi estaba en el 8º nivel del reino profundo del espíritu. Lin Jie, el más joven, solo estaba al 6º nivel del reino profundo del espíritu. Xiao Nan y Feng Yuange también eran jóvenes y solo habían ido para coger experiencia, respectivamente, solo estaban en el 6º y 7º nivel del reino profundo del espíritu. La diferencia entre los dos grupos era abrumadoramente enorme. ¿La diferencia de fuerza entre los dos grupos no puede ser así de grande? Es la primera vez que, en un torneo de clasificación hay una diferencia de fuerza tan abrumadora entre los dos grupos, ¿verdad? Nunca antes había ocurrido una diferencia tan abrumadora.
Sin embargo, todo esto se basó en el número seleccionado aleatoriamente por cada concursante. No podemos hacer nada aunque suceda una situación así. Solo se puede decir que aquellos que pasaron al primer grupo tuvieron mucha suerte. Cualquier discípulo de una de las sectas principales en el segundo grupo podría destrozar a todo el primer grupo. No importa lo que pase, el vencedor indudablemente será Lin Yun. Eso es genial, el grupo del hermano menor Shun tiene muy pocos oponentes de primera clase. Kan Yue dijo alegremente mientras veía el orden de la batalla. Ingusan también sonrió y asintió. Para nada poco, prácticamente no hay, parece que Lady Suerte nos ha estado sonriendo todo este tiempo. Si seguimos así, el progreso de Yunche podría no detenerse en el top 32. Incluso podría pasar al top 16. Si eso pasa, sería un verdadero milagro entre milagros. El primer combate es el de mi cuñado, su oponente es AHH, es Xiao Nan de la secta Xiao. Hua, es la secta Xiao. Uf, pero él está en el nivel 6 del reino espíritu profundo. Mi cuñado ya se ha cargado a varios oponentes de ese nivel. Definitivamente ganará este combate seguro. Dijo Xia Yuanba lleno de expectación. No. Ingusan no estaba tan optimista. Aunque estén en el mismo nivel, la fuerza de un discípulo de las 4 sectas mayores va mucho más allá que la de cualquier otra secta. A pesar de estar solo en el nivel 6 del reino espíritu profundo, no sería raro que pudiera vencer a un practicante espíritu profundo de nivel 8 de otra secta. Por eso también ha podido entrar entre los 32 primeros con esa fuerza profunda. Yunche, no te confíes. Si lo ves muy duro, recuerda lo que te dije antes. Sí. Respondió Yunche. En la arena del discurso de la espada, el maestro de ceremonias Lin Bugou sostenía la piedra profunda que mostraba el orden de los combates y dijo en voz alta. El orden de los combates de los 32 concursantes ha sido decidido y el primer combate empezará pronto. Los concursantes son Yunche de la familia imperial Viento Azul y Xiao Nan de la secta Xiao. Preparaos y subid a la arena en menos de 60 respiraciones. Yunche no dudó para nada. Se levantó y se dirigió inmediatamente hacia la arena del discurso de la espada. Tras él, iban Kan Yue y Xia Yuanba, animándolo nerviosos. Al fin y al cabo, el que se iba a enfrentar era un discípulo de las 4 sectas mayores. Nanner, ve, este oponente debería ser una victoria fácil para ti. Pero eso lo debería ser y no seguro. Recuerda lo que siempre dice el abuelo, no importa quién sea el oponente, nunca lo subestimes. Le recordó Xiao Buji a Xiao Nan. Sí, abuelo. Mirando a Yunche que ya estaba en el escenario, Xiao Nan también, se levantó, respiró ligeramente y se levantó muy alto, saltando decenas de metros antes de aterrizar suavemente en el campo de discurso de la espada, de pie cara a cara con Yunche. Yunche. Este nombre, ¿por qué tengo la sensación de que lo he oído antes? Al ver a los dos en el escenario, Xiao Buji frunció el ceño y habló consigo mismo. El primer oponente de Xiao Nan es en realidad un caballo oscuro que solo ha llegado tan lejos por pura suerte. Qué suerte. Si pierde esto, sería una vergüenza para la familia. Xiao Kuanglei murmuró entre dientes a un lado. En el escenario, Xiao Nan ya había sacado su arma. Era una espada de jade que emitía un brillo frío. La espada de jade se llamaba espada espíritu del viento y era un arma profunda de tierra. Con la espada en la mano, hizo una señal hacia Yunche. Discípulo de la secta de la espada Xiao, Xiao Nan, por favor guíame. Debido a Xiao Kuan-yun, Yunche ya tenía una muy mala impresión de la secta Xiao. Sin embargo, Xiao Nan era obviamente completamente diferente de Xiao Kuan-yun. Parecía decidido y era muy cortés. Aunque se enfrentaba a un oponente extremadamente débil, aún lo miraba con precaución y no parecía subestimarlo de ninguna manera. Yunche asintió y sacó su espada, colosal del Señor Supremo, discípulo del Palacio Profundo Viento Azul, Yunche. Por favor guíame.
Anciano Ling, no es necesario esperar 60 respiraciones, podemos comenzar de inmediato. Bien. Lin Bugou asintió. Ronda de 32, primer partido, comienza. Una vez que Ling Bugou terminó de hablar, la arena originalmente ruidosa de repente se quedó en silencio cuando todos se enfocaron en el campo de discurso de la espada. Sin embargo, no estaban mirando a Xiao Nan de la secta Xiao, sino a Yun Che. La diferencia en la fuerza profunda entre las dos partes en este enfrentamiento fue bastante excepcional, pero nadie se burló ni menospreció a Yun Che. Nadie podría decir con certeza que definitivamente perdería. Cada vez que alguien decía eso durante uno de los partidos de Yun Che los dejaba avergonzados hasta que sus orejas se ponían rojas y asombradas al final. Ahora, incluso más personas querían saber si Yun Che, quien pudo abrir, se pasó entre los 32 primeros con solo una fuerza profunda en el reino de la verdadera profundidad, pudo crear otro milagro y vencer a este discípulo de la secta Xiao. Esperar ver un final dramático, en ciertos aspectos, era parte de la naturaleza humana. En el arena de discurso de la espada, después de que Ling Bugou terminó de hablar, una feroz tormenta fue liberada de los cuerpos de Xiao Nan y la espada del espíritu del viento. La tormenta rodeó su cuerpo y giró a su alrededor. Aunque la tormenta no era fuerte, era extremadamente aguda. Era como si hubiera numerosas espadas danzando a su alrededor. Incluso aquellos sentados lejos del centro de la arena de discurso de la espada podían sentir una forma inexplicable de agudeza aterradora en el aire. A pesar de las reacciones de la audiencia, Yun Che, sin embargo, no se inmutó cuando miró a Xiao Nan. Ni él ni su espada se movieron y no parecía que tuviera intención de atacar primero. Recibe mi ataque. Corte de viento extremo. La espada en las manos de Xiao Nan apuntó hacia adelante, e instantáneamente, toda la tormenta que lo había estado rodeando se convirtió en la silueta de varias espadas, provocando que un viento tan agudo que incluso asustaba a la audiencia soplara hacia Yun Che. Dondequiera que iba el viento, destrozaba el robusto arena de discurso de la espada en pedazos. El poder de la espada hizo que todos en la arena gritaran de sorpresa. ¡Ugua! ¿Qué esgrima tan aterradora? Dijo Xia Yuanba sorprendido, con el rostro lleno de miedo. Incluso un practicante del reino profundo elemental como él podía ver claramente el poder de esa espada. Una de las ventajas de las 4 sectas mayores es que sus artes y técnicas profundas son muy poderosas. Con un solo golpe, un oponente del mismo nivel que no pertenezca a una de las 4 sectas mayores no podría recibir el ataque. Dijo Ingusan de manera digna. Rápido, esquiva. Gritó Kan Yue nerviosa. La tormenta y las siluetas de las espadas atacaron simultáneamente, pero Yun Che permaneció inmóvil como si ya lo hubieran asustado tontamente. Solo cuando la tormenta y las siluetas de la espada se acercaron, le levantaron el pelo y la camisa violentamente, finalmente se movió. Hace un segundo, parecía tan inamovible como una montaña. Un segundo después, de repente pareció un volcán que acababa de explotar. Las 54 entradas profundas se abrieron y su fuerza profunda y salvaje explotó ruidosamente en un instante. La espada colosal del Señor en su mano dio la bienvenida a la tormenta de siluetas de espada con un barrido. Trayendo consigo una enorme vorágine de poder, chocó fuertemente contra la tormenta de siluetas de espada. El violento choque fue tan fuerte que hizo que uno deseara ser sordo. Un solo golpe de la pesada espada parecía haber liberado a un dragón malévolo. Con su cuerpo y garras incomparablemente fuertes, atacó la tormenta de siluetas de espada. Al colisionar, la tormenta de siluetas de espada liberada por Xiao Nan se hizo añicos capa por capa y finalmente desapareció por completo. Sin embargo, el poder de la pesada espada no se dispersó y continuó avanzando, trayendo consigo vientos furiosos que golpearon el cuerpo de Xiao Nan, haciéndolo casi caer hacia atrás debido al sofocante ataque. ¿Qué?
Las dos manos y el alma de Xiao Nan temblaron al mismo tiempo que su rostro revelaba una fuerte sensación de incredulidad. Al enfrentarse a Yun Che, no lo había subestimado. Aunque el golpe de ahora no fue su movimiento final, ya era una de sus habilidades con la espada más fuertes. Cuando ejecutó la habilidad, no creyó que Yun Che pudiera enfrentarla de frente. Pensó que solo podría evitarla con todas sus fuerzas. Con esa creencia, agarró firmemente la empuñadura de su espada y miró fijamente a Yun Che, esperando perseguirlo, rápido como un rayo, una vez que intentara evitar el golpe. Después de atraparlo desprevenido, lo atacaría implacablemente para obtener una ventaja y acabar con él rápidamente. Nunca esperó que Yun Che no evitara el golpe, sino que lo recibiera de frente. Y con un solo golpe, derribó por completo su ataque. Realmente lo recibió. ¿Está Yun Che realmente solo en el reino profundo verdadero? Este golpe de Xiao Nan, incluso si fuera yo, no puedo enfrentarlo de frente. Las personas que los rodeaban estaban casi entumecidas por la conmoción. Yun Che les parecía un monstruo. Una y otra vez, mostraba lo imposible ante sus ojos. Especialmente los miembros de la secta Xiao que conocían ese golpe. Sus rostros palidecieron. Yun Che dio un paso adelante, hizo un llamado a toda la profunda fuerza dentro de él y barrió la espada pesada hacia adelante. Después de una fracción de segundo, una tormenta extremadamente aterradora se preparó sobre la arena del discurso de la espada. Dentro de la tormenta, Xiao Nan no podía respirar, ni siquiera podía abrir los ojos. La espada que originalmente había sacado fue rápidamente retirada. Porque todos sus instintos le dijeron que el golpe de Yun Che poseía la capacidad de aplastar montañas y agrietar la tierra. Si recibiera el ataque de frente, podría resultar gravemente herido o peor, perder la vida. Antes de que pudiera comprender cómo un profundo practicante del reino profundo verdadero podía ejecutar un ataque tan aterrador, reunió su profunda fuerza en sus pies y saltó varias decenas de metros en el aire para evitar la tormenta. Se detuvo en el punto más alto del aire y, de repente, rondas y rondas de agua parecida a ondas lo rodearon. Detrás de él, apareció una silueta gigante de águila de color verde y extendió orgullosamente sus alas para volar. Xiao Nan voló hacia abajo. Mientras volaba, todo su cuerpo se fusionó con la silueta del águila verde gigante y parecía un águila, poderosa que descendía. Apuntó con su espada hacia adelante. Mientras traía consigo un aura incomparablemente aguda, empujó hacia el pecho de Yun Che. La espada era extremadamente afilada y el aire parecía haberse dividido como olas. La espada que venía desde arriba era extremadamente afilada y desde varias decenas de metros de distancia, Yun Che sintió la aterradora sensación de que su pecho había sido perforado. Sin embargo, él, que empuñaba una espada pesada, definitivamente no retrocedería ante una espada normal. Permaneció imperturbable y balanceó ambos brazos hacia la espada que tenía encima. El poder de la espada pesada podría mover montañas y convertir océanos. Dondequiera que apuntara la espada pesada, aparecían leves distorsiones en el aire vacío. El primer golpe de Yun Che fue evitado instantáneamente por Xiao Nan. Pero esta vez, estaba en medio del aire. Incluso si quisiera evitarlo, no era posible. Pero al enfrentarse al loco ataque de Yun Che de frente, no pareció nervioso en lo más mínimo cuando un destello de frío y decidido pasó por sus ojos. La silueta del águila gigante en su retaguardia repentinamente extendió sus alas mientras un brillo verde claro emanaba de la espada del espíritu del viento. La tormenta provocada por Yun Che fue cortada por Xiao Nan bajo un claro sonido de desgarro. Parecía como si un arroyo hubiera sido dividido directamente en dos y esparcido a ambos lados. La espada del espíritu del viento que había cortado la tormenta aportó un aura afilada que continuó hacia adelante, perforando directamente hacia el hombro izquierdo de Yun Che. Ah. Kan Yue gritó alarmada, y su tez palideció instantáneamente. ¿Qué
¿Qué clase de técnica de espada es esa? Él cortó su energía profunda. La expresión de Inguzan también palideció. Aunque hubo algunos sustos, todavía fue de acuerdo con el plan. La victoria ya ha sido decidida. Mirando la espada que perforó a Yun Che, Xiao Kuan-yu de la secta Xiao se rió débilmente. Capítulo 216, Victoria completa. Con un corte de su espada, cortó la explosión de fuerza de Yun Che. Luego, mientras se lanzaba hacia el hombro de Yun Che, la comisura de los labios de Xiao Nan se curvó ligeramente hacia arriba. La nitidez de esta espada era suficiente para penetrar acero fino. Estaba 100.000% seguro de que en el momento en que este golpe aterrizara, el hombro de Yun Che sería fácilmente atravesado. Sintió que su espada del espíritu del viento cortaba la fuerza producida por Yun Che, cortaba la energía profunda que protegía su cuerpo y su ropa, y luego se clavaba en su cuerpo. La curva de sus labios creció lentamente, pero un instante después, su expresión se puso completamente rígida. Cuando su espada del espíritu del viento se clavó en su carne, la sangre se esparció desde el hombro izquierdo de Yun Che. Sin embargo, la espada del espíritu del quinto viento también se fijó en esa posición y ya no pudo perforar ni media pulgada más, como si esa media anchura de dedo de carne fuera básicamente un hierro profundo indestructible de 10.000 años. ¿Qué? Xiao Nan quedó totalmente conmocionado, como si fuera incapaz de creer lo que percibía. Y el contraataque explosivo de Yun Che también llegó en ese momento. Mientras su pesada espada se movía, el aire circundante dentro del espacio de 30 metros fue agitado por un fuerte balanceo horizontal. El violento flujo de aire hizo que los pelos de todo el cuerpo de Xiao Nan se pusieran de punta. Sin pensarlo, sacó su espada con su velocidad más rápida y saltó hacia atrás con todas sus fuerzas, retirándose unos 30 metros de distancia. Luego, jadeó pesadamente mientras miraba el hombro de Yun Che con una expresión llena de conmoción. En el hombro izquierdo de Yun Che, una pequeña mancha de sangre se extendía lentamente sobre su ropa, pero ésta se detuvo unos segundos después. Por la mancha de sangre, su herida no parecía grave y ya había dejado de sangrar por completo. La comisura de los ojos de Xiao Nan se contrajo constantemente. Casi había puesto todo su empeño en ese ataque, e incluso se había utilizado un arma profunda de tierra para coordinar con ese golpe. La incomparablemente afilada espada del espíritu del viento, cuando se usaba para perforar de frente, incluso una roca gigante, o acero, se penetraría fácilmente como un trozo de tofu. Sin embargo, esta misma espada no penetró su cuerpo, e incluso su hueso quedó intacto. Su ataque solo había causado una simple herida de carne. No fue solo él, incluso toda la audiencia, incluido el Ling Bugou que había visto todo el intercambio más claramente, tenía una expresión llena de incredulidad. Todos ellos habían presenciado personalmente el golpe de Xiao Nan con toda su potencia en el cuerpo de Yun Che. En cuanto a la nitidez de la espada, incluso si el objetivo se protegiera con una defensa de energía profunda en la cima del reino espiritual profundo, todavía existía la posibilidad de ser penetrado. Pero Yun Che, que solo había tenido la fuerza en el reino verdadero profundo, evidentemente había recibido una mera herida de carne. ¿Qué está pasando? La sonrisa en el rostro de Xiao Kuan-yun se desvaneció y preguntó con el ceño fruncido. Definitivamente es porque Yun Che lleva algún tipo de armadura. Esa es la única explicación posible. Dijo Xiao Kuan-lei. Naturalmente, Yun Che no llevaba ninguna armadura en su cuerpo y solo tenía una fina capa de ropa. Aunque su defensa profunda de energía protectora solo estaba en el reino verdadero profundo, su cuerpo tenía la protección de la segunda etapa del gran camino del Buda, y antes, incluso había refinado la sangre del dios dragón dentro de su cuerpo. Esa no era solo sangre de ningún dragón ordinario, sino la sangre de un dios dragón real. Actualmente, Yun Che poseía una parte del poder del linaje de un dragón y la fuerza del cuerpo físico,
y ya no era completamente inferior a un dragón verdadero real. Y, ¿podría una espada espiritual profunda de la tierra empuñada con la energía profunda en el reino espiritual profundo ser capaz de penetrar a través del cuerpo de un dragón verdadero? Por supuesto que no. Olvídate de que Yun-Che use la energía profunda de su reino verdadero profundo para proteger su cuerpo, incluso si no tuviera esa capa de energía profunda y simplemente estuviera parado indefenso mientras permitía que Xiao Nan lo atacara. Xiao Nan debería descartar la idea de usar su espada del espíritu del viento para penetrar el cuerpo de Yun-Che. No es una mala espada. Yun-Che miró la herida en su hombro izquierdo con una expresión tranquila y dijo con un tono de elogio. Este ataque también le había dado una advertencia sonora. Una de las principales razones por las que las 4 sectas principales eran grandes y fuertes era por las fuertes artes profundas en sus sectas. Aunque este Xiao Nan ante él se consideraba el más débil en términos de fuerza entre los discípulos participantes de las 4 sectas mayores, definitivamente no debería ser descuidado. De no ser por las defensas tiránicas de su cuerpo, si fuera otra persona, esa persona ya habría sufrido terriblemente por ese ataque. Sin nada más que decir, Yun-Che dio un paso adelante y cortó su espada. Siguiendo los rastros de la cortante espada pesada, como si las ondas de aire producidas hubieran tomado forma real, el espacio se distorsionó ligeramente mientras las ondas de aire cargaban hacia Xiao Nan. Xiao Nan recuperó rápidamente sus sentidos del choque anterior, miró fijamente las ondas que se acercaban y cortó con su espada espiritual del viento consecutivamente, produciendo una fuerte tormenta de siluetas de espada para dispersar rápidamente las ráfagas de aire entrantes. Pero, Xiao Nan tuvo que cortar un total de más de 20 veces para dispersar por completo la fuerza creada por uno de los simples cortes de Yun-Che. Esta verdad, una vez más, apretó el corazón de Xiao Nan. En las 2 primeras rondas de partidos de grupos pequeños, había prestado atención a los partidos de Yun-Che y simplemente había soltado un bufido de desprecio a todos y cada uno de los discípulos de la secta que eran fácilmente derrotados por Yun-Che. Y ahora, solo después de intercambiar golpes personalmente con él, entendió claramente por qué esas personas siempre eran derrotadas tan rápidamente. Porque ahora había entendido que un poder aterrador estaba oculto en cada uno de los simples golpes de espada de Yun-Che. Solo había intercambiado unos pocos golpes con Yun-Che, pero las conmociones consecutivas que había recibido ya estaban causando que la barrera mental en su mente pronto colapsara. Una vez más, miró a Yun-Che y la gigantesca espada negra en sus manos mientras una aterradora semilla de la victoria era básicamente imposible, una especie de pensamiento crecía rápidamente en su corazón. Halcón de la tormenta. Xiao Nan respiró hondo y la energía de la espada comenzó a surgir hacia la cima de la espada espiritual del viento. Cada hilo de esa energía era como una afilada aguja de acero capaz de perforar profundamente en los huesos de uno. Dio un fuerte aullido, saltó alto en el aire y empujó hacia la cabeza de Yun-Che con su espada. Yun-Che, sin embargo, ni siquiera intentó esquivar o evitar el ataque y simplemente tomó la espada espiritual del viento que se aproximaba de frente con un golpe de su espada. La onda de aire provocada por la pesada espada en realidad trajo consigo un sonido de explosión sordo. Aunque Xiao Nan ya había experimentado personalmente ese terror de las ondas de aire de Yun-Che, todavía estaba muy asustado. Una luz verde brilló en su cuerpo y, con un rápido giro de su cuerpo, cambió la dirección de su ataque a los pies de Yun-Che. Sin embargo, como unas sombras sin fluidos, la pesada espada de Yun-Che cortó rápidamente, obligando a Xiao Nan a no tener más remedio que retirarse con toda su fuerza y apenas escapar del peligro. Xiao Nan estaba muy seguro de que si hubiera sido barrido por la tormenta de viento causada por la pesada espada de su oponente, salir con heridas graves habría sido lo menos que le podría haber pasado. Por el aterrador golpe de la pesada espada, Xiao Nan pudo imaginar lo pesada que era esa pesada espada. Y, al empuñar una espada tan grande,
los movimientos del usuario serían correspondientemente lentos, y tanto las aberturas como el consumo de energía serían especialmente grandes. Entonces, la mejor táctica contra ella sería naturalmente usar la velocidad para inmovilizar al oponente y encontrar una abertura para someterse a un ataque de muerte segura. Los atributos de energía profunda de Xiao Nan eran viento y relámpago, y entre los dos, entrenó más en viento. Heavenly Eagle Art era un tipo de arte profundo y misterioso capaz de permitirle al usuario obtener un gran impulso en su velocidad física. Inicialmente, Xiao Nan había usado una habilidad de movimiento profundo de aumento de velocidad y una técnica de espada ligera y rápida para lidiar con Yun Che. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que incluso cuando Yun Chen empuñaba una espada tan pesada, su velocidad no era ni siquiera la menos inferior a la suya, incluso cuando había activado su habilidad de movimiento profundo. Esto todavía estaba bien, pero incluso la velocidad de su manejo de la espada estaba completamente por encima de la suya. A pesar de que era incapaz de producir varios cortes en un instante, desde la inactividad hasta soltar completamente su espada y desde soltar hasta tirar de su espada hacia atrás, todo esto sucedió en el momento más corto, lo que hizo que la gente sintiera que básicamente no había el más mínimo rastro de pesadez en la espada. Xiao Nan atacó docenas de veces y todas fueron rechazadas por uno de los movimientos casuales de Yun Che. Los ataques no solo fueron ineficaces, sino que Xiao Nan tuvo que retirarse cansado una y otra vez, para evitar que cualquier peligro cayera sobre él. Aunque el poder de las espadas pesadas era enorme, también debería haber una gran debilidad, ¿verdad? ¿Por qué esta persona no tenía una sola abertura incluso cuando usa una espada tan pesada? La frente de Xiao Nan estaba empapada de sudor. Luego, sonrió en secreto con los dientes apretados. Golpe ilimitado del águila celestial. Xiao Nan saltó alto en el aire, la silueta de un águila apareció detrás de él y con un ataque aéreo se dirigió al pecho de Yun Che. Este fue el ataque que usó antes para dispersar la ráfaga de fuerza de Yun Che. En su corazón, sabía muy bien que la razón por la que logró asestarle un golpe a Yun Che la primera vez fue debido al elemento sorpresa, y la segunda vez difícilmente sería tan efectiva como la primera. Sin embargo, mientras más se enfrentaba a Yun Che, más sentía una profunda sensación de impotencia en su corazón. En lo que podía confiar, era solo en este ataque. La espada del viento perforó el aire y perforó el espacio, provocando un chirrido ensordecedor al caer. Este fue un ataque capaz incluso de perforar una explosión de energía. Como lo había experimentado anteriormente, Yun Che debería esquivarlo de inmediato y contraatacar desde un lado. Sin embargo, Yun Che todavía estaba en su posición original sin ninguna intención de moverse. Levantó ferozmente la espada colosal del Señor Supremo y dijo con indiferencia: ¿Por qué no intentas perforar este golpe mío? En este ataque, Yun Che utilizó el 60% de su fuerza. Si tuviéramos que llamar a ese ataque anterior una ráfaga feroz, entonces, este ataque era un huracán absoluto. Con la fuerza de Xiao Nan, fue capaz de cortar la ráfaga feroz. Sin embargo, ante un huracán, ser despedazado era la única conclusión posible. La energía de la espada y la fuerza de la espada del viento se disiparon por completo en un instante, y la hoja de la espada produjo un zumbido tembloroso. La expresión de Xiao Nan palideció. Su cuerpo en picado giró y giró repentinamente mientras vertía salvajemente toda la energía profunda de su cuerpo, pero aún no pudo defenderse por completo contra la fuerza provocada por el ataque de Yun Che. Sus profundas defensas se debilitaron poco a poco y finalmente colapsaron por completo. La fuerza de energía que aún no se había disipado, explotó en su cuerpo y provocó que todo su cuerpo temblara violentamente. Xiao Nan aterrizó en el suelo a 30 metros de distancia. Su rostro estaba completamente pálido y un bocado de sangre salió hacia afuera mientras se deslizaba lentamente por las comisuras de sus labios. En ese momento,
toda la arena quedó en completo silencio y las 6 personas del clan Xiao se pusieron de pie con rostros horrorizados. Yun-che no aprovechó la oportunidad para asestar otro golpe y simplemente permaneció en su posición original. Y en este momento, todos se sorprendieron al darse cuenta de que, durante todo este combate, sus 2 pies habían estado en la misma posición todo el tiempo y él no se había movido ni un ápice. La expresión de Xiao Nan era aterradora mientras respiraba con dificultad. Sin embargo, en el otro lado, la respiración de Yun-che era constante y su expresión tranquila no se alteró. No parecía fatigado en absoluto. Las comisuras de los labios de Xiao Nan se movieron y, al final, su mano todavía cayó al suelo. Eres mucho más fuerte de lo que había imaginado. Admito la derrota, dijo Xiao Nan abatido. También eres un poco más fuerte de lo que había imaginado. Yun-che sonrió levemente, mirando la herida en su hombro izquierdo. Tras escuchar las palabras de Yun-che, Xiao Nan sintió una ligera satisfacción en su corazón e incluso el abatimiento por su derrota se alivió un poco. Levantó la cabeza y sonrió a Yun-che. Xiao Nan se rinde, Yun-che, de la familia imperial Viento Azul, gana. Entrará en los 16avos de final mañana. Cuando se anunció este resultado, el salón del discurso de la espada, que estuvo en silencio un tiempo, se llenó de ruido y bullicio. Todos los ojos estaban fijos en Yun-che, que bajaba del escenario sano y salvo, hasta que se les pusieron los ojos como platos. Así es. Esta persona, que tenía la fuerza profunda más débil de todos los discípulos participantes, había derrotado fácilmente una vez más a un discípulo de la secta Xiao y había pasado a los 16avos. Hermanito Nan, no te desanimes. Si no hubieras llevado una armadura de alta calidad, habrías ganado con tu segundo ataque. Por desgracia, yo pertenezco al grupo 2, si no, podría haber vengado tu derrota. Xiao Quan le dio unas palmaditas en los hombros de Xiao Nan y lo consoló. No. Xiao Nan negó con la cabeza. No llevaba ningún tipo de armadura. Básicamente, bloqueó el ataque por completo con su propio cuerpo. Su cuerpo era como si estuviera hecho de acero. ¿Qué? Xiao Quan le frunció el ceño. Mir o a Xiao Quan Yu y ambos mostraron expresiones de asombro. Hermano menor Yun, ¿está bien? ¿Su herida es grave? En el momento en que Yun-che bajó, Kan Yue se acercó a él con una expresión llena de preocupación y ansiedad. En sus manos, sostenía una gran cantidad de medicinas y píldoras de recuperación profunda que había preparado con antelación. Estoy bien. Yun-che se rió sin preocupaciones. No es más que una herida superficial y ya hasta dejó de sangrar. No hay por qué aplicarle ninguna medicina, antes de que anochezca ya habrá sanado por completo. Esta afirmación definitivamente no era una exageración de Yun-che. Desde que había alcanzado la segunda etapa del Gran Dao del Buda, una herida leve como esa se recuperaría lo suficiente en solo unos minutos. Sin embargo, como era de esperarse, Kan Yue no se libró tan fácil de su preocupación. Al final, Yun-che fue llevado a un lado por ella, le aplicó cuidadosamente un poco de medicina a la herida y le enrolló una venda. En la arena del discurso de la espada, la segunda batalla ya había empezado. Los 2 oponentes eran, respectivamente, Lin Jie de la Villa de la Espada Celestial y Mu Xiongyi de la Fortaleza Trueno de Fuego de la Lanza Celestial. El primero se encontraba en el 6º nivel del Reino Espiritual Profundo, mientras que el segundo estaba en el 8º nivel del Reino Espiritual Profundo. Basándose únicamente en niveles espirituales, el último era el discípulo más fuerte fuera de las 4 sectas mayores. Capítulo 217. Acoso hasta el límite. Fuera de las 4 sectas mayores, si hubiera que elegir una quinta secta, entonces la Fortaleza Trueno de Fuego de la Lanza Celestial, cuyo nombre resonaba por todo el norte, tenía el mayor derecho entre las diferentes sectas.
La fortaleza trueno de fuego de la lanza celestial tenía dos técnicas supremas, una era la lanza celestial y la otra era el trueno de fuego. Esta vez, la fortaleza trueno de fuego de la lanza celestial también cumplió con su reputación con dos discípulos en las clasificaciones finales de 32, y ambos discípulos también estaban en el octavo nivel del reino espiritual profundo. Su fuerza promedio era mucho mayor que el nivel general del torneo clasificatorio y de todas las sectas competidoras, solo era más débil que las 4 sectas mayores. Su primer oponente en la ronda de 32 era un miembro de las 4 sectas mayores, por lo que originalmente había una sensación de opresión en el corazón de Mu Xiongyi. Sin embargo, al mirar a Lin Jie, que solo tenía 16 años y estaba en el 6º nivel del reino espiritual profundo, dejó escapar un gran suspiro de alivio y se rió complacido. Jeje, este Lin Jie está claramente aquí para ganar experiencia para el próximo torneo de clasificación. Esta batalla es mía para ganarla. Es mejor tener cuidado. La fuerza de los discípulos de la Villa de la Espada Celestial no puede juzgarse simplemente por su nivel de fuerza espiritual. Mu Xiongyan, que también había entrado en las primeras 32 filas, dijo en voz baja. Jaja. Relájate, hermano mayor. Si ni siquiera puedo derrotar a un niño en el 6º nivel del reino espiritual profundo, bien podría matarme con una puñalada de lanza. Ya voy. Mu Xiongyi saltó a la arena del discurso de la espada con un fuerte grito. Con un movimiento de su fornido brazo derecho, una lanza larga de bronce de 9 pies de largo salió bailando y apuntó a Lin Jie. Fortaleza trueno de fuego de la lanza celestial del norte, Mu Xiongyi. Por favor, guíenme. Buen discurso, buen discurso. Lin Jie no mostró nada del nerviosismo que uno podría tener al enfrentarse a un oponente fuerte, sino que respondió con una cara llena de risas. Luego, lentamente retiró su arma, espada divisora del espacio. Esta espada era un arma del reino profundo de grado superior que acababa de obtener de la terraza de gestión de espadas hacía un mes. Aunque no podía compararse con la incomparablemente rara espada del reino profundo celestial entre las armas del reino profundo terrenal, definitivamente era una de las mejores armas con un poder que inspiraba asombro. Anciano Ling, podemos empezar ahora. Dijo Lin Jie. Bien. Lin Bugou asintió. El discípulo Lin Jie de la Villa de la Espada Celestial frente a Mu Xiongyi de la Fortaleza de Trueno y Lanza Celestial, que empiece el combate. Mu Xiongyi atacó primero. Sin ninguna restricción en sus movimientos, una lanza salió disparada de manera directa. Con un agudo sonido de silbido en el aire, la punta de la lanza se dirigió hacia la garganta de Lin Jie como una serpiente que atacara de repente. Los ojos de Lin Jie se entrecerraron. La espada divisora del espacio golpeó directamente hacia la lanza en un movimiento penetrante. Las ráfagas de sonidos de estrépito y golpes de las colisiones de energía profunda reverberaron en el aire. La sombra de la espada y la punta de la lanza chocaron decenas de veces en unas pocas respiraciones cuando un sonido como un trueno sacudió los oídos de los presentes. La espada era como un tigre feroz. La lanza era como un dragón venenoso. La lucha entre dragón y tigre se volvió cada vez más intensa. Hubo unos cientos de golpes en un abrir y cerrar de ojos, y en el punto muerto, ninguna de las partes pudo prevalecer sobre la otra. Este Lin Jie es realmente sobresaliente. Pensar que puede competir contra un oponente cuya fuerza profunda es superior a la suya por 2 niveles durante tanto tiempo sin encontrarse en una posición desventajosa. Kan Yue no pudo evitar alabar. La mirada de Yunche dejó la arena del discurso de la espada y dijo con calma. Hermana mayor, en realidad es lo contrario de lo que dijiste. Debería decirse que Mu Xiongyi es muy sobresaliente. De hecho, puede hacer frente a tantos golpes de espada de Lin Jie. Sin embargo, el punto crítico es que Lin Jie está siendo indulgente. De lo contrario, Mu Xiongyi habría perdido hace mucho tiempo. Kan Yue parpadeó sus bonitos ojos, mientras toda su cara se llenó de sorpresa. Yun Che había luchado contra Lin Jie antes.
Aunque fue solo por el corto lapso de 3 estocadas de espada, fue suficiente para que tuviera una idea aproximada de la verdadera fuerza de Lin Jie. Dijo lentamente. La espada de la villa de la espada celestial es fuerte en intención de la espada, no solo en las formas de espada activadas por la fuerza profunda. Ahora mismo, Lin Jie solo confía en las formas de espada y puede luchar a la par con Mu Xiongyi, que está 2 niveles por encima de él en fuerza profunda. Si Lin Jie desata su intención de espada, Mu Xiongyi inevitablemente perderá muy rápido. Las palabras de Yunche se cumplieron rápidamente. Después de que la espada chocara con la lanza unos cientos de veces, Lin Jie pareció perder la paciencia. La mirada en sus ojos cambió muy levemente, y las sombras de espada que atacó se volvieron más fugaces. Al final, las sombras de la espada ya no se podían ver realmente, y solo había un leve destello de las pequeñas imágenes residuales que no estaban ni aquí ni allí. Si un tercero viera este cambio, solo se sentiría sorprendido, pero Mu Xiongyi sintió como si su oponente de repente se hubiera convertido en otra persona. Cada vez que golpeaba su lanza con toda su fuerza, emitía un silbido. Sin embargo, cuando golpeó la espada de Lin Jie, ya no hizo un fuerte sonido reverberante como antes, solo hizo un suave din y luego la fuerza que puso en su lanza desapareció sin esperanza de que regresara. No pudo protegerse de la forma en que su fuerza acababa de desaparecer. La sensación de vacío en su estocada le hizo sentirse muy incómodo. Aún más impactante fue el hecho de que su vista ya no podía captar el paradero de las sombras de espada de Lin Jie. Incluso el silbido de la espada ya no se podía escuchar, como si la espada en manos de Lin Jie hubiera desaparecido misteriosamente. Mu Xiongyi no entró en pánico y ya no prestó atención a las sombras de espada de Lin Jie. Liberó todas sus reservas de fuerza profunda. La fuerza de su lanza se hizo aún más feroz. Tan rápido como un rayo de luz, la lanza de 9 pies era como un enfurecido dragón de inundación, volando y retorciéndose al mismo tiempo. Sin embargo, contra sus expectativas, Lin Jie no se vio obligado a retirarse por la fuerza de su lanza que se había vuelto más fuerte en varios pliegues. Con un movimiento de sus muñecas, la espada divisora del espacio era como una ágil serpiente que podía girar y girar. Penetró la feroz tormenta de energía profunda, atravesando varias capas de sombras de lanza y atravesando directamente a Mu X y Onji. La profunda defensa energética de Mu Xiongyi fue fácilmente destrozada. Acompañado de un dolor extremo, hubo 2 heridas más en la parte delantera de su pecho que eran lo suficientemente profundas como para ver el hueso, y Mu Xiongyi fue completamente incapaz de comprender cuando Lin Jie estaba lo suficientemente cerca como para atacar su pecho. El corazón de Mu Xiongyi se sorprendió mucho. Con un fuerte rugido, dio un golpe lo suficientemente fuerte como para aniquilar a 1000 soldados y obligó a Lin Jie a esquivar lejos. Saltó hacia adelante alto en el aire. La fuerza llenó su brazo derecho y lanzó ferozmente la lanza. La lanza larga se transformó momentáneamente en un cometa que era tan rápido como un rayo. Se disparó hacia Lin Jie con una onda expansiva que alarmó a la audiencia. Es la última técnica de la fortaleza del trueno de lanza celestial. Lanza elevadora del cielo. Separados por una distancia de varias decenas de metros, los espectadores pudieron sentir claramente el asombroso poder de este ataque de lanza. Cualquiera que sea golpeado por este ataque de lanza, incluso si estuviera en la cima del reino del espíritu profundo, probablemente tendría que deshacerse de la mitad de su vida. Lin Jie se retiró rápidamente pero no evadió por completo. Bajo las exclamaciones de innumerables personas, atacó contra la lanza larga entrante con una sola maniobra de espada. No hubo un fuerte sonido de choque. Cuando la espada división espacial encontró la lanza, solo pudo oírse el más débil zumbido. Buen desempeño de las artes de redirección. Lin Yuefeng asintió, con la cabeza en señal de elogio mientras una rara expresión de satisfacción llenaba su rostro.
El pequeño Jie no solo es mucho más talentoso que yo, su valentía tampoco es nada mala. Cuando yo tenía su edad, absolutamente no me habría atrevido a hacer eso. Dijo Lin Jun sonriendo. Una cantidad torrencial de intención de espada se derramó, absorbiendo firmemente la lanza que estaba llena de explosiva energía profunda. Siguiendo eso, la espada división espacial condujo la lanza en un gran arco semicircular frente a Lin Jie. Esta vez, la punta de lanza de la técnica de la lanza elevadora del cielo invirtió su dirección y se disparó hacia el atónito Mu Xiongyi. ¡Ban! Astillas de piedra dispersas y polvo volando sobre la arena del discurso de la espada. La lanza fue clavada ferozmente debajo de los pies de Mu Xiongyi. Todo, el cuerpo de la lanza se hundió en el escenario, causando una grieta de varios metros de longitud. Mu Xiongyi retrocedió 2 pasos y se sentó en el suelo sobre su trasero mientras el sudor frío se filtraba de su frente. Si la dirección de la lanza anterior hubiera sido apuntada un poco más hacia adelante, entonces su cuerpo tendría un agujero adicional. Yo admito la derrota. Mu Xiongyi ya no tenía voluntad de luchar. Su pecho subía y bajaba mientras temblaba de miedo. Jeje, me dejas ganar. Lin Jie retiró su espada. Estaba muy complacido consigo mismo. Lin Jie de la Villa de la Espada Celestial gana y entrará en la ronda de los 16 de mañana. Este resultado estaba fuera de las expectativas de muchas personas, pero aún más personas sintieron que era natural. Yunche se acarició la barbilla y se dijo en voz baja. También similar a las 4 sectas principales y también del mismo nivel de fuerza, profunda, pero aún así su verdadera fuerza tiene una brecha tan grande. Muy merecido por la Villa de la Espada Celestial. Las 2 personas de las que estaba hablando eran naturalmente Xiao Nan de la secta Xiao y Lin Jie de la Villa de la Espada Celestial. Ambos estaban en el 6º nivel del reino profundo espiritual y aún así la brecha entre su verdadera fuerza era anormalmente grande. La ronda de 32 continuó. En una mañana, los partidos del Grupo 1 se completaron. Por la tarde, comenzaron los partidos del Grupo 2. Si se hace una comparación directa, los partidos del Grupo 2 fueron mucho más intensos y emocionantes que los partidos del Grupo 1. Esto se debió a que la fuerza general del Grupo 2 era mucho más alta que la fuerza general del Grupo 1. Era de noche cuando la ronda de 32 llegó a su fin. Los 16 participantes para la siguiente ronda de eliminación del día habían sido decididos. De las 4 sectas principales, además de Xiao Nan, que había sido derrotado por Yun Che, los otros 11 discípulos entraron entre los 16 primeros, ocupando por completo 2/3 de los 16 primeros. Los arreglos para la ronda de 16 del día siguiente también fueron mostrados en la piedra profunda en medio del campo de debate de la espada después del final de la competencia de hoy. El oponente que Yunche enfrentaría el día siguiente venía de la misma fortaleza de fuego celeste de lanza celestial en el norte que el oponente que Lin Jie había enfrentado hoy, Mu Xiongyan. De la competencia de hoy, se pudo ver que la especialidad de Mu Xiongyan es completamente diferente de Mu Xiongyi. Mu Xiongyi se especializa en la lanza celestial mientras que Mu Xiongyan se especializa en fuego celestial. El fuego celestial es mucho más difícil de cultivar que la lanza celestial, pero su poder también excede con creces el de la lanza celestial. El torneo de ranking permite el uso de cualquier arma, incluidas las armas de fuego. Mu Xiongyan, cuyo cuerpo lleva el fuego celestial, esconde decenas de armas de fuego y bombas diferentes en su persona. Sus ataques vienen en innumerables sucesiones, e incluso rompen defensas que están completamente preparadas. Mañana, debes asegurarte de tener cuidado. En el partido de hoy, Yunche había logrado una vez más una gran victoria, sin duda haciendo que Ingusang estuviera más que feliz. Sin embargo, al ver que el oponente del día siguiente era Mu Xiongyan, no pudo evitar estar preocupado. Comparado con Mu Xiongyan, preferiría,
por el contrario, que el oponente fuera alguien de las 4 sectas principales, porque los métodos de ataque de este Museonjan eran simplemente demasiado aterradores. Solo estar ligeramente desatento podría llevar a convertirse en un lisiado. En caso de que eso sucediera, esta estrella que brillaba tan intensamente para el palacio profundo viento azul se oscurecería inevitablemente. Tranquilo, jefe del Palacio Qin, no me lesionaré tan fácilmente. Además, sus ojos brillaron cuando sonrió. Mañana, ganaré como siempre. Solo mírame. Jaja, bien. Ingusan rió. Yunche aún no había terminado el siguiente partido y notó que una vez más había subestimado a Yunche. Ahora ya no pensaba que era seguro que Yunche se detuviera en este paso, sino que estaba lleno de esperanza y expectativa. Deseaba ver hasta dónde podía llegar, podría entrar entre los 8 primeros. O tal vez incluso romper el monopolio de las 4 sectas principales y obtener la gloria impactante de entrar entre los 4 primeros. Al final de la competencia de hoy, los 4 del Palacio Profundo Viento Azul regresaron a su patio. Ya había 3 personas, esperándolos aquí. Más exactamente, estaban esperando solo a Yunche. De los 3, uno era un hombre de mediana edad con un porte imponente. Los otros 2 eran jóvenes que habían aparecido en el lugar de la competencia de hoy. Uno era Museonji, quien había sido derrotado por Lin Jie. El otro había derrotado a su oponente y entró en la ronda de 16 del día siguiente. Era el partido de Yunche para el día siguiente, Museonjan. Habiendo visto a Yunche, ese hombre de mediana edad caminó directamente tan rápido como un cometa a grandes pasos y le dijo a Yunche: Soy el actual maestro de la fortaleza de trueno de lanza celestial, Mutianbei. A riesgo de ser presuntuoso, tengo un asunto importante que discutir con el honorable joven maestro Yun. Mutianbei tenía una apariencia grosera. Había una arrogancia naturalmente profunda en él. Después de todo, en los tramos del norte helado, la fortaleza de trueno de lanza celestial era indudablemente el poder dominante. Como su maestro de la fortaleza, se podría decir que incluso podría cubrir el cielo con una mano allí, y nadie podría desobedecerlo. Dentro de los límites de todo el Imperio Viento Azul, la reputación de la fortaleza de trueno de lanza celestial era básicamente solo superada por la de las 4 sectas mayores. Se acercó y le preguntó directamente a Yunche. En cuanto a Ingusan, que estaba a su lado, e incluso a la princesa Kan Yue, ni siquiera les dirigió una mirada. Era el tipo de persona arrogante que se creía por encima de las leyes e incluso por encima del cielo. Un ceño fruncido apareció en la frente de Ingusan, pero no dijo nada. Yunche se adelantó y preguntó: Sí que es el reputado maestro de la fortaleza Mu. ¿Qué tiene que discutir el maestro de la fortaleza Mu con este joven? Es muy simple. Mutianbei miró directamente a Yunche. He sido testigo de la actuación del joven maestro Yun en el torneo de clasificación durante unos días y mi corazón suspira de admiración. Con respecto al talento natural y la fuerza del joven maestro Yun, incluso si estuvo entre las 4 sectas mayores, hay pocos discípulos que puedan igualarlo. Quedarse solo con un insignificante palacio profundo viento azul es simplemente como enterrar una perla. ¿Qué tal si te unes a mi fortaleza de trueno de lanza celestial? Tan pronto como salieron estas palabras, incluso si Ingusan tenía un autocontrol aún mejor, todavía estaría agitado hasta una gran furia. Una cosa era socavar sus cimientos, pero este Mutianbei fue tan lejos como para hacer esto en su presencia y la de la princesa Kan Yue. Ni siquiera disimuló su desprecio por el Palacio Profundo Viento Azul y ni siquiera tuvo ninguna consideración por el Palacio Profundo Viento Azul o la familia imperial. Fue simplemente una intimidación hasta un punto intolerable.